La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Entonces les decía que sí tendrían que reconsiderar que el puntaje de los currículums de las personas que participan no sea el punto clave para que ustedes determinen o el consejo determine el puntaje que se da a las sesiones o a los congresos. Creo que si quieren que la gente joven se involucre y que participe y que se integre y que vaya haciendo un currículum mejor, pues tendrían que permitirles participar y no con eso bajar el valor del trabajo que se está haciendo. Voy a tratar de dar la charla un poco más rápido. El día de hoy hablamos sobre detección temprana de los trastornos del lenguaje. Uy, es que no va. ¿Para allá? Bueno, lo primero que considero importante es, ¿por qué hablar de esta condición clínica? Ah, el de abajo. Es que el de fila pensé que era hacia arriba. Está al revés. Ok. Entonces, decíamos que el contenido de esta presentación va a ser las consideraciones generales de la detección temprana, el desarrollo normal, que no voy a abordar mucho en este caso. ¿A qué se refiere el término de inicio tardío del lenguaje o de los hablantes tardíos? Del retraso simple del lenguaje, del trastorno específico del lenguaje, algunas estrategias o algunas guías para detección temprana y las conclusiones finales. ¿Por qué hablar de este tema? Pues la primera cosa importante es que en la Asamblea Mundial de la Salud del 2021 se dice que la prevención es un punto importante en la atención de la salud. Lo segundo es porque se pide que la educación y la formación básica y continua de los profesionales de salud que estén relacionados con áreas de la discapacidad permita tener unas competencias, especialmente aquellos que tienen que ver con competencias de la comunicación, tengan calidad para que nosotros podamos dar servicios de salud seguros, de calidad, accesibles e integradores. Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que con respecto asumieron los estados partes de la Convención de los Derechos Humanos, y México es uno de los países firmantes de esta convención. Si nosotros nos vamos a la estadística, entonces en el último censo del 2020, el INEGI nos dice que en México 33% de la población, un poquito más de la tercera parte, corresponde al grupo de edad de 0 a 19 años, que es el que nosotros vamos a considerar para los trastornos que vamos a describir el día de hoy. Se dice entonces que el 2% de la población de 0 a 17 años tiene algún tipo de discapacidad, y específicamente se habla que para hablar o comunicarse es alrededor de 1 millón de personas. Entonces, de ahí la importancia de considerar este tema. Dentro de las consideraciones generales, lo primero que tenemos que hablar es que muchas investigaciones se están centrando en el funcionamiento cerebral temprano. De ahí nosotros sabemos que el cerebro tiene periodos sensibles y periodos críticos de su desarrollo, y que de ello dependerá el logro o no de alguna de las funciones. Y el periodo sensible se refiere a aquel periodo de tiempo en el cual nosotros podemos adquirir una función o una habilidad, y estamos hablando básicamente de una ventana de tiempo. En el caso del lenguaje hablaríamos de los 0 a los 5, 6 años aproximadamente. En el caso del periodo crítico, es una ventana de tiempo aún más pequeña, que lo que traduce es que si no logramos adquirir una función en ese periodo, la posibilidad de que se logre
no va a ser al 100% y generalmente va a dar secuelas a largo plazo. Y en esta condición de lenguaje estamos hablando de alrededor de los 0 a los 3 años de edad. También sabemos que desde la década de los 80 se han hecho publicaciones que dicen que los hemisferios cerebrales son equipotenciales para desarrollar el lenguaje. Es decir, que de 0 a 2 años podemos aprender a hablar, no importa con cuál de los hemisferios cerebrales, en el caso de que existiera un insulto que dañara el área que genéticamente está programada para hacerlo. Y sabemos también que esta lateralización de funciones se va especializando alrededor de los 5 años de edad. De ahí la importancia de la intervención realmente temprana y que ocurra cuando el cerebro está en mejores condiciones para poder habilitar o rehabilitar cada una de las funciones. Sabemos también ya por estos estudios que las áreas terciarias del funcionamiento cerebral terminan de madurar, algunas de ellas, especialmente las de las regiones posteriores, alrededor de los 5 a los 8 años de edad, y las de las regiones anteriores alrededor de la adolescencia y la adultez temprana. Decía entonces que dentro de los procesos que debemos de considerar, pues son las funciones neurobiológicas que de alguna manera están codificadas genéticamente, como son la madurez biológica que está dada por los mecanismos de mielinización, sinaptogénesis y de muerte neuronal programada. Sabemos que la mielinización es un proceso lento, pero que la sinaptogénesis tiene periodos importantes de crecimiento, como es alrededor de los 2 años de edad. Y la plasticidad cerebral en aquellos casos donde exista alguna lesión en un momento del tiempo bien definida. Sabemos también que existen influencias de tipo genético para desarrollar el lenguaje. Hay algunas teorías que hablan del innatismo, que dicen que el ser humano está genéticamente determinado para desarrollar esta función, pero entonces no requeriríamos de ninguna otra influencia externa para lograrlo y sabemos que no es así. El niño que vive en la selva no llega y habla en Nueva York en cuanto se incluye en un ambiente común. Y entonces entran en juego los factores ambientales que tienen que ver cuántas aferencias el niño recibe de su entorno para desarrollar esta función. Sabemos entonces que la importancia que tiene el desarrollar el lenguaje oral para adquirir otras destrezas más complejas que tienen un bagaje cultural importante, como es el aprender a leer y escribir, pero también tiene que ver con el rol que implica la comunicación social y la integración psicosocial del sujeto dentro de su entorno. También conocemos que a más déficits lingüísticos, mayor pobreza en cuanto al integrador social del sujeto y que el nivel de desarrollo comunicativo es el mejor indicador de los retrasos del desarrollo. No voy a dar aquí una clase respecto al desarrollo normal del lenguaje. Sabemos que en términos generales, la mayoría de la bibliografía lo divide en 2 grandes etapas, que es un nivel prelingüístico, que en algunos autores va desde el nacimiento hasta alrededor de los 12 a los 18 meses, dependerá de la literatura que ustedes lean, pero que básicamente es un nivel de comunicación no verbal y que está muy mediado por el uso de señas, gestos, y habla entonces del desarrollo de la comprensión inicial del lenguaje y del uso de este como una herramienta de comunicación. Existe una segunda etapa, grosso modo, que es el nivel lingüístico, que inicia alrededor de los 18 meses. Algunos autores lo hacen un poquito más lejos, alrededor de los 2 años, y básicamente se concluye en la adolescencia, alrededor de los 12 años de edad. Cada uno de los autores tendrá sus subetapas y eso ya cada uno de ustedes lo considerará en función de lo que les sea más útil y de la experiencia que vayan logrando en el área. Ay, qué triste que no se ven las diapositivas. Si le pueden bajar un poquito la luz al auditorio. Conocemos también que existen
4 condiciones que se tienen que evaluar al lenguaje desde el punto de vista meramente lingüístico, que es el aspecto semántico, que tiene que ver con la conceptualización de las palabras, el aspecto de la sintaxis o del sintáctico, que tiene que ver con la construcción de relaciones lógico-gramaticales, el uso de las palabras dentro de una comunicación oral o escrita. Y también conocemos que hay un aspecto que tiene que ver con la fonología y la fonética, es decir, las huellas auditivas que hacemos para cada uno de los sonidos y las palabras y la forma en que expresamos oralmente estos sonidos. Y en último se refiere a la pragmática, es decir, el uso que hacemos del lenguaje como una herramienta de comunicación. Pero también tenemos que considerar que hay muchas dificultades para hacer un diagnóstico temprano. Y temprano me refiero antes de los 2 o los 3 años de edad. Y si ustedes van a su práctica clínica, de no ser porque el paciente llegue por sospecha de hipoacusia, ¿cuántos pacientes actualmente vemos en este rango de edad? Desafortunadamente, en la experiencia que nosotros tenemos en la institución donde yo trabajo, cada vez los niños están llegando en etapas más tardías y no podemos realmente hacer una detección temprana, excepto en aquellos donde no sean referidos porque inicialmente se sospechaba de hipoacusia. El otro problema que tenemos para la detección es que las pruebas de cribado no tienen la especificidad y la sensibilidad necesaria como para poder realmente quitar los falsos positivos o los falsos negativos. Y entonces lo que nos queda es que ante la sospecha de algún síntoma que nos haga pensar que el desarrollo del lenguaje no está dentro de los parámetros normales, pues la obligación es intervenir en ese momento. Les decía entonces que no es posible predecir a los 2 o a los 3 años de edad cuáles de esos niños van a desarrollar un trastorno específico del lenguaje o van a desarrollar cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, y un poco de más adelante voy a intentar darles algún ejemplo. A esto me refiero. Si yo tengo un niño que a los 2 años no establece una comunicación social, no establece reciprocidad con el interlocutor, no establece sonrisa social, no hay fijación de la mirada, no hay interés en participar en roles sociales y solo dice alguna u otra palabra, evidentemente estamos ante un hablante tardío, pero ¿es un niño con autismo? ¿Es un niño con un trastorno específico del lenguaje? ¿O ante qué condición estamos delante? Entonces ahí sí tendríamos que esperar a la evolución natural de la enfermedad, pero éticamente eso no está permitido. Tenemos que intervenir ese sujeto y la rehabilitación, la respuesta clínica que dé a esa intervención nos irá dando la pauta hacia qué categoría nosotros nos vamos a ir encaminando. Consideren que los diagnósticos pueden ser cambiantes en el tiempo, que los aparentes éxitos que tenemos en un momento no siempre son permanentes y esto nos da la imagen de una recuperación ilusoria. En general, para el desarrollo del lenguaje normal, se han descrito algunos predictores que son importantes a considerar para poder establecer un diagnóstico, una detección temprana más que un diagnóstico. No se trata de variables que predicen si el niño va a desarrollar un TEL, simplemente son datos que debemos de considerar. Estos son algunos de los autores que han hablado al respecto. Y esta es una tesis doctoral que se presentó allá por 1996, que habla de estas condiciones que son las importantes. La primera de ellas se refiere al balbuceo. Si estamos hablando de ello, nos referimos básicamente al primer año de vida, y esto se supone que tiene un valor predictor muy importante porque de ello depende la cantidad de emisiones de palabras que el niño tendrá en ese año y el desarrollo de la expresión oral alrededor de los 3. Depende también la diversidad de consonantes empleadas como un predictor del desarrollo fonológico. Es decir, si el niño utiliza no solo sonidos guturales, sino comienza a integrar otro tipo de sonidos como puedan ser los bilabiales, que permitan inferir que el desarrollo fonológico se está dando de una manera adecuada.
El siguiente es el desarrollo de las funciones pragmáticas, y quienes han evaluado estas áreas dirán, ¿por qué hablamos de pragmática en un niño tan pequeñito? Pues porque sabemos que la comunicación en los primeros 2 años de vida no es solamente con palabras, porque es el aspecto más concreto o menos desarrollado, sino básicamente la comunicación se establece a través del uso de señas, de gestos, de la mirada, del tono muscular. Ustedes verán niños o pequeños, bebés, que alguien los carga y dicen, el niño se puso rígido, está tenso. Esa es una respuesta pragmática a la comunicación social que el niño está teniendo en ese momento. Habla entonces de la capacidad de respuesta de la regulación conductual en los niños. Si yo le digo no, el niño aprenda a inhibir su respuesta. La captación de la atención de los demás es el niño que a lo mejor tira el juguete para que mamá le haga caso, o el niño que llora para llamar la atención, y nosotros aprenderemos a discernir el tipo de llanto en función de las circunstancias sobre la cual está haciendo esa comunicación. La interacción social, les decía, son niños que no siempre permiten el contacto físico. ¿Ustedes han observado en algún momento algún niño que alguien lo abraza y llora? Ahí nos está comunicando que no hay una empatía y que no se siente cómodo en esa circunstancia. Entonces hay que saber interpretar la comunicación no verbal. En este punto también se habla de cuando nosotros comenzamos a enseñarles a los niños a decir hola. El niño no dice hola, pero hace el gesto o dice adiós, ¿no? Y empezamos a enseñarle otro tipo de comunicación no verbal a través de canciones, de gestos. Muchos recuerdan, le dicen, hazle ojitos a fulano, a perengano. Esa es una forma pragmática de la comunicación. Un aspecto muy importante que no fue considerado por muchos autores fue la comprensión del vocabulario. ¿Por qué solo nos centramos en lo que el niño puede decir y no pensamos qué hay detrás de aquello? Y este es un predictor muy, muy importante porque sabemos que a largo plazo, entre más alteraciones en la comprensión verbal tengamos, peor pronóstico en ese caso. Otro aspecto importante que se ha estudiado en este rango de edad son las destrezas de juego. Es decir, qué tan complejo el niño establece el juego con el cuidador, con los niños, qué reciprocidad establece a través de esta estrategia de comunicación, y esto se considera un rol importante, no solo para el desarrollo del juego simbólico, sino también para la interiorización del lenguaje. Y en este punto, vayamos pensando, ¿qué pasa con el niño con autismo? No hay juego simbólico, no hay reciprocidad social, y lo podríamos comenzar a ver en estas etapas muy tempranas y no esperarnos a que llegue a los 5 o 6 años de edad. Los estudiosos del área de la neuropsiquiatría y de los trastornos del desarrollo dicen que podemos comenzar a ver signos de alarma en el TEA alrededor de los 8 meses de edad. El diagnóstico diferencial, les decía, a los 2 años de edad es muy complicado y no podemos definir si realmente está asociado con algún otro trastorno del neurodesarrollo o con un TEL. En general, entonces decimos que si encontramos alteraciones en alguno de los parámetros que yo les mencioné anteriormente, el patólogo del lenguaje está en el punto de hablar de que algo está pasando y que necesitamos intervenir. Estos indicadores en etapas tempranas evidentemente van a ser predictores para el desarrollo posterior del lenguaje. Y entonces, si nos vamos a la literatura, entramos en un dilema. ¿Hablamos de retrasos o hablamos de trastornos? Si nosotros nos vamos a una escuela tradicional en América, que es la escuela argentina, pues los retardos se traducen como retrasos para la literatura anglosajona, y el trastorno sería lo que nosotros conocemos como el retardo. Y entonces la terminología nos genera mucha confusión, pero en términos generales, conviene hablar de un retraso cuando estamos hablando de un problema de lenguaje que no tiene una causa aparente, que es
una adquisición lenta, pero que tiene que ver más con la cronología, es decir, un desfase en el desarrollo del lenguaje, pero no hay una afectación específica en alguna de las áreas del desarrollo y que mejora. La otra condición importante es que mejora mucho con la intervención temprana. ¿Y cuándo hablaríamos entonces de un trastorno? Es aquello en el cual nosotros tenemos una asociación genética o familiar. Se habla que hasta el 60% de los individuos tienen antecedentes de hermanos, padres, abuelos con algún problema de lenguaje, que es un cuadro muy variable donde puede estar afectado el lenguaje receptivo o el expresivo o la mezcla de ambos, que generalmente es resistente y persistente a pesar del tratamiento y que nos va a dejar secuelas a lo largo de la vida. Y entonces, ¿cuál es la terminología sugerida para hacer una detección temprana? En la escuela española se habla del inicio tardío en el desarrollo del lenguaje. Si ustedes leen la literatura anglosajona, hablaríamos de los hablantes tardíos. Y en otros momentos, algunas décadas atrás, se hablaba del retraso simple del lenguaje. Y siempre la duda era, ¿qué tan simple es? ¿Por qué aquellos niños que antes de los 3 años les ponemos retardo simple y desarrollan un TEL? ¿No? Entonces habrá que tener mucho cuidado en usar las nomenclaturas y en conocer cuál es el sustrato fisiopatológico a través del cual se hicieron estas clasificaciones. En lo personal prefiero usar el de hablante tardío o inicio tardío del lenguaje, porque ahí sabemos que podemos tener el riesgo de desarrollar un TEL en mayor o menor grado. Y esto hace referencia a aquel niño que alrededor de los 18 meses de edad dice menos de 6 palabras, a los 2 años menos de 50, 70 palabras, que no puede unir 2 palabras, no puede decir mamá leche, mamá ven, no mamá. Y esto básicamente en las investigaciones se ha determinado a través del uso de esta prueba, de la cual les hablaré un poco más adelante, y se habla de un valor percentilar menor o igual a 5 o menor o igual a 10. Esto ya depende del investigador que ustedes revisen. Respecto a los aspectos epidemiológicos de los hablantes tardíos, se habla de una prevalencia en varones a los 2 años de edad de alrededor del 9 al casi 13% y en las mujeres un poco menor. Como en todos los trastornos del lenguaje, una relación de 2 o 3 a 1 de los varones con respecto a las mujeres, y sabemos que todos los pacientes con trastorno específico del lenguaje fueron hablantes tardíos. Esto no quiere decir que un niño diagnosticado con inicio tardío del lenguaje va a desarrollar un TEL. La incidencia de TEL en estos niños, alrededor de los 3 años, se habla de un 44%, que es muy alta, y no cambia si nosotros dejamos evolucionarlo hacia alrededor de los 4 años. Si nos vamos a los procesos de maduración cerebral, pues los 4 años ya es una etapa de detección tardía. Entonces, en términos generales, en el caso del inicio tardío del lenguaje, hay una relación con antecedentes familiares, que sea varón, que el desarrollo neurológico pueda tener alguna afectación, y el factor de riesgo más importante que se ha logrado asociar es el bajo peso al nacer. Y algunos autores dicen que no está relacionado con el nivel socioeconómico y cultural, pero evidentemente sabemos que hay una relación indirecta. Menor nivel educativo de los padres, clases sociales menos favorecidas, tienen un nivel de comunicación más concreto, un vocabulario más reducido, y esto por sí solo puede limitar el desarrollo del lenguaje, aunque el niño se considere sano. Se dice que los papás con un nivel educativo menor tienden a facilitar las estrategias de comunicación en los niños, y entonces el desarrollo de conceptos más abstractos se ve más limitado. Se han hecho entonces investigaciones antes de qué ocurrió antes de lo que estamos viendo, o estudios de seguimiento
y nos hablan que el principal factor para detectar el hablante tardío es la capacidad de comprensión inicial del vocabulario. Que en los niños hablantes tardíos, entre el 40 y el 58%, presentan a los 3 años de edad características muy similares al TEL, porque en ese punto yo espero que el niño ya pueda hacer un enunciado donde integre varias palabras, y hasta la fecha no se ha logrado establecer una asociación de factores de riesgo, de instrumentos de evaluación que nos permitan determinar realmente cuándo vamos a tener alteraciones persistentes o cuándo van a ser transitorias. Para quienes trabajan en el área del lenguaje sabrán que este es uno de los autores desde el enfoque lingüístico y que en este año hace una publicación donde dice que aquellos niños que a los 2 años tenían un vocabulario normal, al hacer estudios de seguimiento, 2 años después se da cuenta que tienen un trastorno de lenguaje persistente. Les decía entonces que estas señales marcadoras son muy subjetivas también, porque ¿quién está peor? ¿El niño que dice solo 2 palabras, el que dice 20 o el que dice 45? ¿Quién está peor? ¿El niño que entiende algunas palabras, el que entiende algunas órdenes, el que no entiende nada, el que tiene reciprocidad social o el que no la tiene? Entonces, por eso es la dificultad de establecer un diagnóstico muy preciso en esta edad del desarrollo, pero sí son datos de alarma que ustedes tendrían que considerar en la consulta. Y quienes trabajan en el área de la audiología, esto que les estoy hablando no les es extraño. Muchos pacientes llegan al área de audiología por sospecha de hipoacusia y ustedes determinan que tienen una audición normal. Entonces tendrán que irse a esta área del lenguaje y empezar a hablar. ¿Qué trastorno del neurodesarrollo está dando sus primeros datos? Y empezar a pensar en una intervención realmente temprana. Esta es la prueba que yo les decía que la mayoría de la literatura anglosajona, europea, española, habla de los estudios o de las investigaciones que tienen un rigor de protocolo mejor y que puede ser útil para la detección de estos casos. Irónicamente, la prueba fue diseñada por una autora mexicana, la doctora Donna Jackson, y sus colaboradores en el 2003. Entonces tenemos una versión en español de México. Es una prueba muy fácil de aplicar. Verdaderamente nos da una edad de desarrollo del lenguaje. Está considerado el sesgo de interpretación que pueda tener la prueba, porque básicamente es una lista de chequeo donde nosotros le damos a los papás ese listado y ellos tienen que palomear sí o no. El niño identifica esa palabra, la entiende ciertas frases, entiende ciertos gestos, y desafortunadamente en nuestra población ese sesgo, a pesar de que estuvo calculado cuando se diseñó la prueba, es más alto. Y creo que tiene que ver con el nivel educativo que manejamos muchas veces. Esta evaluación consta de 2 inventarios. Les decía, se puede usar en niños sanos, pero se puede hacer con niños que sabemos de antemano que tienen discapacidad. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral. Y créanme que es bastante útil para aproximarnos a una edad de desarrollo del lenguaje. Les decía, consta de 2 inventarios. El primero es de 0 a 15 meses y habla de vocalizaciones, primeras palabras y gestos. El segundo abarca de los 16 meses a los 30 meses. Entonces vamos hablando de un rango de los 8 meses a los 2 años y medio. El reporte se hace en valores percentilares y finalmente obtenemos una edad de desarrollo del lenguaje. Para quienes tengan interés, úsenla, es bastante buena y es muy fácil de aplicar. Un poco larga de repente, pero funciona bastante bien. Esta es otra prueba que se ha descrito, se llama tamiz de prueba de lenguaje. Yo no tengo experiencia en esta prueba, también es una lista de chequeo.
y no tengo tanta experiencia, ustedes verán ahorita por qué. Fue publicada en el 2018, vean el rango de aplicación, de 3 años a 6 años 11 meses. Para ese rango de edad ya podemos utilizar otras estrategias que nos permitan hacer un diagnóstico más certero. Pero creo que puede tener un buen uso en las unidades escolares, en las unidades de medicina general, para dar una aproximación y al menos referir a los niños a una atención especializada. No fue creada para evaluar el conocimiento ni el uso gramatical del lenguaje. Fue diseñada para detectar el TEL en niveles de atención médica de primer nivel y para detectar problemas gramaticales en el español. En general, entonces, lo que les puedo decir es que el criterio evolutivo supone por sí mismo un importante obstáculo para la identificación temprana de los niños con TEL, porque también sabemos que el desarrollo del lenguaje no es lineal, que cada una de las etapas del desarrollo se pueden solapar y entonces podemos tener manifestaciones de una o de las dos etapas en las cuales el niño está transitando y esto es una condición absolutamente normal. Que el propio curso evolutivo y la respuesta al tratamiento siguen siendo los predictores. Esto es una cuestión de prueba y error. Y en general, consideren que la comprensión del vocabulario es el punto clave para hablar de que estamos ante un niño hablante tardío. Específicamente hablando del TEL, esta es una definición que ustedes ya conocen. Básicamente la definición está dada por criterios de exclusión que vamos a ver más adelante. Aquí sabemos que la causa puede ser multifactorial, puede ser por factores genéticos, por factores de estimulación, por cuestiones de maduración cerebral, que tiene una prevalencia del 5 al 7% en población general y que aumenta a partir de los 5 años de edad, lo que ya les decía, la relación varón-mujer. Evidentemente son cuadros heterogéneos, entonces tenemos que individualizar, cada niño es diferente. Pueden afectar diferentes componentes del lenguaje, receptivo o expresivo. Los criterios de identificación, le decía, son de exclusión. Estos son los criterios, muchos de ustedes ya lo conocen. En este criterio, lo primero es que necesitamos utilizar una prueba estandarizada del lenguaje para poder usar la terminología, que el coeficiente intelectual sea igual, mayor a 85, estamos hablando de la escala de ejecución, que el estudio de audición sea normal, sin antecedentes de otitis media, sin alteraciones neuromotoras, epilepsia, crisis convulsivas, parálisis cerebral, ausencia de anormalidades en las estructuras orales, niño con labio paladar hendido, sin problema de motricidad oral, y ausencia de síntomas positivos que limiten la interacción social y la restricción de actividades. Y ustedes díganme cuántos niños han visto en estas condiciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en considerar realmente si ya en la actualidad la literatura está desechando esta lista de criterios porque la mayoría de los niños van a tener positivo alguno de estos datos que yo les acabo de describir. Brevemente, esta es la clasificación del TEL, 3 subgrupos, cada uno de ellos dividido, la vertiente expresiva con 2 trastornos, que es el de la programación fonológica, la dispraxia verbal, la comprensión y la expresión afectada, el trastorno fonológico sintáctico, la agnosia auditiva verbal, un cuadro mucho más severo, los trastornos donde se afecta el procesamiento y la programación central, el semántico pragmático, actualmente denominado como el trastorno de la comunicación social, muchas veces asociado al TEA, y el trastorno léxico-sintáctico. Por último, lo que les quiero presentar, la nueva clasificación internacional, no tan nueva, del 2019, donde ya se habla más, intentan hacer un desglose mayor de los trastornos del lenguaje. El gran grupo es el trastorno de desarrollo del lenguaje con deficiencia receptiva expresiva, con deficiencia pragmática, otro tipo y los inespecíficos. Esta diapositiva fue para ejemplificarles a ustedes
¿Qué tan difícil es poder a veces establecer un diagnóstico? Si nosotros tenemos en la línea negra un niño que tiene una lesión cerebral por la causa que sea, una infección del sistema nervioso, un traumatismo, hipoxia, lo que sea, tenemos un desarrollo del lenguaje que se interrumpe abruptamente y entonces nosotros tenemos manifestaciones muy claras en el cambio de lenguaje que ese niño tenía. Pero ¿qué pasa en el desarrollo donde así ocurre un periodo lento y un periodo acelerado? Si nosotros tenemos al niño en este punto, es muy fácil hacer el diagnóstico porque está muy por debajo del rango esperado. Pero si lo tenemos aquí y tenemos alteraciones muy sutiles y la mayoría de ellas es que el niño no siempre entiende las indicaciones que le doy, pero habla, pero a veces responde, pero más o menos interactúa, ¿no? En este punto es en donde se nos complica más el diagnóstico que cuando lo tenemos en los extremos donde ya se separa más de la normalidad. Y finalmente lo que a ustedes les va a interesar más, los signos de alarma que podemos considerar para hacer el diagnóstico de un niño hablante tardío. Antes del año de edad, ausencia de respuesta a la sonrisa social, no se vuelve y reacciona ante una palmada, ante el sonido de la voz, no reclama la atención a través de la producción de sonidos, es el niño que hace sonidos guturales para que volteemos a verlo, balbucea con entonación muy limitada y poco interés cuando nosotros le quitamos un juguete. Es el niño que si me lo dan bien, si no me lo dan tan bien. Antes de seguir, les diré que este contenido está en una tesis doctoral publicada en el 2022 y yo consideré que era el que tenía un poco más de escrito, un poco más de detalles respecto a la información que nos podría ser útil. Antes de los 2 años, dificultades en la comprensión de gestos, palabras y conductas comunicativas. Es el niño que no responde al nombre, a la atención conjunta, no le interesa si le acercamos un juguete o no. No se anticipa a la rutina con objetos, no imita funcional y simbólicamente el uso de los objetos, por ejemplo, no le damos el coche y lo ve, lo deja, pero no juega con él. No le interesa si le damos o le quitamos un juguete, no comprende indicaciones como ven, siéntate, dámelo, no hace los gestos protoimperativos, protodeclarativos, hay ausencia de palabras como mamá, papá, agua, y a este punto todavía no sabe decir su nombre. A los 2 años, un vocabulario menor a 50 palabras, ausencia de combinación de palabras, no puede hacer un enunciado de 2 palabras, antecedentes de otitis recurrentes y de conducta inatenta. A los 3 años, ausencia de frases, no puede repetir palabras o frases, no hay juego interactivo de conjunto, no hay seguimiento de un cuento, es el niño que le queremos leer una historia y se pone a jugar y se va y viene y no presta atención a lo que decimos, no puede describir una imagen ni lo que representa y no puede establecer una conversación. Hay estudios que muestran que hay secuelas a largo plazo. 40% de los niños con TEL normalizan el lenguaje alrededor de los 5 o 6 años. Estos son estudios de seguimiento. Otros desarrollan alteraciones en la lectura, la ortografía. Y evidentemente esto nos sigue toda la vida, ¿no? Muchos no desarrollan el problema del lenguaje y entonces desarrollan trastornos del aprendizaje. Y la mayoría de las veces lo que vemos son alteraciones en la comprensión lectora, aún en adolescentes y en adultos. Finalmente, esto es para que ustedes pongan hincapié en la atención de las infancias y que la detección temprana, así como lo hacen en el área de audiología, también lo hagan en el área del lenguaje. Muchas gracias.